en mi desesperación. Ayer en la mañana estuve con mi esposa, con la pastora, caminando y entramos a una tienda para comprar una mercadería que necesitábamos para el almuerzo. Y de repente vemos a una mujer yendo de un lado para otro, yendo para un lado para otro. Se agarraba un momento su quijada, lloraba y bueno. Le dije, señora, ¿qué es lo que le pasa? Ay, si supiera usted. Tengo en comas, me dice, en comas a mi mamá, a mi papá y mis 2 hermanos, enfermos con el COVID. Me llaman y yo no puedo ir. Yo sé que están enfermos, yo sé que están sufriendo, pero no puedo ir, porque yo también tengo que atender aquí a mis 3 hijos. ¿Cómo puedo ir? Quisiera verlos, no quisiera dejarlos. En realidad es un momento desesperante. Mi esposa le dijo, lo que yo hago en estos casos es esperar en Jehová. Ay, de religión, yo no quiero que me hablen, yo quiero ver mi solución. Vamos a toparnos con gente de esta clase que no van a querer saber nada absoluto de lo que está pasando en su vida ni su solución. ¿Qué hacer en nuestra desesperación? ¿Qué harías tú? Estábamos conversando con mi hija Ruth. Siempre pongo delante de ella los mensajes que voy a compartir y me dice, si la señora está desesperada, aquí hay un salmo, papá. Nosotros conocemos tantos salmos, pero para el momento a veces se nos va. Y este salmo en realidad es tremendo cuando yo lo leo. Y por lo que le agradezco a Ruth por esta palabra, que seguramente viene de parte de Dios, para ti y para mí también, en este momento. No solamente viendo la pandemia en una forma general, genérica, sino viendo de cerca cómo están hijos que pierden a su mamá, a su papá. Otro cuadro vimos en Rebagliati, cuando 2 hermanas diciendo que por favor no se muera mi mamá. Ella es asegurada, pero no lo pueden permitir entrar al Rebagliati porque no hay camas. ¿Quién nos puede ayudar en estos casos? Solamente el que ha puesto nuestra vida en esta tierra. Qué hermoso es tener a Dios como nuestra confianza. Y seguramente David ha estado también en este problema. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres en la Biblia encontramos con este problema? Y él escribió en Salmos 40, el capítulo 40, el versículo 2, o él desde el 1 hasta el versículo 3. Él dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego a mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
verán esto, muchos, y temerán y confiarán en Jehová. En estos dos casos nos dicen, bueno, tú no sabes lo que me pasa a mí. No es que no sé. Yo también tengo hijo a varias horas de Lima. Muchas horas. Imposibilitado de ir a ver cómo está. Solamente comunicándonos por el celular. Tengo otra hija que también está lejos. Pero en vez de querer ir a verle a ella, ella viene. ¿Qué hacer en estos casos? Miren lo que hace David. Pacientemente esperé. Pero ¿después de qué? Después de clamar. Pacientemente esperé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto de clamar, esto de pedir con ruegos y lágrimas, hacer que su voluntad se haga en nosotros, porque Él fue quien nos dijo, Él fue quien nos dijo, aunque andes en valle de sombras y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Esta es una cosa que tenemos que hacer, no solamente hacer saber a los demás, sino hacer nosotros. En estos casos, entonces, es importante saber esperar en Jehová, sin preguntar por qué a mí, sino para qué. Porque tú sabes, hemos dejado de orar, hemos dejado de clamar, hemos dejado de alabar, hemos dejado de llorar por nuestros hermanos, hemos dejado de ir a los cultos, a los servicios, por tener una vida placentera. Hay algo que nosotros tenemos que entender en estos casos. Ver la vida, no solamente de David, sino la vida de Job. Hemos visto en una oportunidad anterior. Y la vida de él es penosa. La Biblia dice que él iba a hacer ofrendas diarias por él y por sus hijos. Era un padre ejemplar. Era un sacerdote en su casa. Era un hombre fiel, leal a Dios. Reconocía que todo lo que tenía, porque era el hombre más millonario de su tiempo, tenía ovejas, vacas, haciendas, heredades, tenía todo a la mano. No le faltaba nada, pero allí está el diablo. ¿Acaso de balde te sirve Job? ¿Acaso de balde te honra Job? A ver, dale una prueba, quítale lo que tiene. Es que tú le pagas para que te sirva. Sí, Señor. Es el diablo que está en contra de nosotros. Y la Biblia dice, el diablo ha salido como león rugiente buscando a quien devorar. Este Job es un siervo que también nos enseña. Y nos enseña a vivir una vida cristiana. Porque él dice, pero desnudo vine al mundo y desnudo voy a volver allá. Sufría, sí, pero era consciente de dónde venía.
era consciente de lo que tenía que hacer en esta tierra: servir, adorar y alabar a Jehová todos los días de su vida. Sin embargo, usted y yo, hermano, estamos pasando esta terrible cosa. Usted no crea que yo también no sufro. Tengo hermanos en Cristo que están lejos, a los cuales les llamo, pero oro, pido a Dios, y gracias a nuestras oraciones, siempre que me contestan, me dicen que están bien. Que Dios los siga ayudando, que sigan siendo perseverantes. La Biblia dice que tenemos que ser perseverantes. En un solo día Job perdió su dinero, perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió todos sus ganados, perdió absolutamente todo. Pero ahí se quedó. Habrá hablado mal, habrá pensado cuántas cosas. Pero cuando decide Jehová restaurar a Job, las circunstancias cambian en forma increíble. Es preciso entonces entender a Dios. No hay nada en la vida que ocurre sin que sea su voluntad. Él solamente quiere probar tu fe, probar tu confianza. ¿Y con qué propósito Dios suelta todo esto que estamos experimentando en la vida? Tú que me estás escuchando, ¿estás también en desesperanza, sin confiar en nadie? Toda la tierra, todo el mundo, todas las naciones están en este mismo plan. Si pudieran solamente por un instante cambiar sus ojos de la miseria en la que están viviendo a aquel que puede sacarnos de estas cosas. Es en este tiempo entonces cuando los mejores amigos se van, en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu abandono. Los familiares se ausentan. Aún ni nosotros mismos podemos ayudarnos. Nos falta las fuerzas. Se acaba totalmente nuestros deseos y voluntad de prosperar. Se acabó ahora, porque para mañana pensamos que esto se va a repetir. Nuestros pensamientos no llegan más allá de los que estamos pasando. Job nos puede contar esto, cómo pasó la prueba, que a muchos no les gusta pasar, pero solo Dios sabe hasta qué punto vamos a soportar. Y cuando llega la hora en que reconozcamos que Él es el que da y Él es el que quita. Me gusta lo que habla este siervo Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, Señor, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Dios se decide a restaurar, eso es lo que hace.
Estas palabras conmovió a Jehová y castigó a sus enemigos. Pero dice la palabra del Señor en el último capítulo de Job, y Job oró por sus amigos. Miren, él no dejó de orar en esas circunstancias, en ese problema, y oró por sus amigos. Y la Biblia dice, cuando terminó de orar, el Señor aumentó el doble que tenía Job, de todos sus bienes que se había perdido en un día. El Señor aumentó el doble. Y luego dice la Biblia, tuvo hijos, hijas, y vio a sus nietos hasta la 4ª generación. Y vivió 140 años. Y la Biblia dice, y murió lleno de días. Lo que Dios está queriendo es que entendamos cuál es nuestra situación con Dios. ¿Con qué fin nos ha traído Dios a esta tierra? Nadie ha venido sin un propósito. ¿Cómo estás cumpliendo lo que Dios te ha dado a la mano para hacer? ¿Has descuidado tu familia, tu vida? ¿No estás siendo alineado con el Señor? Estas pruebas es para volver a pensar en el quien da todas las cosas y al mismo tiempo quita. Pero también entender lo que Dios dice cuando sacó a Moisés de la tierra de Egipto a Canaán. Yo te saqué para probarte, te hice caminar 40 años. Y en esos 40 años, miren cómo perdió por una sola desobediencia Moisés también. Yo te saqué de esa tierra, yo te saqué de allí para darte una tierra prometida tremenda, pero no vas a entrar. A Saúl le dice, me he escogido otro rey mejor que tú. No permitas en este momento que Dios te rechace. Sigue confiando, sigue fiel a Él, sigue orando. Nunca pregunta por qué, sino para qué. Porque Dios tiene este plan. El que comenzó la buena obra en ti, Él mismo lo va a perfeccionar. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Y te doy gracias por todos estos hijos tuyos que acaban de escuchar esto. Lo que tú puedes hacer con nosotros, lo que puedes hacer con muchos hombres y mujeres que confían y que vuelven sus ojos hacia ti. Lo que has hecho con Job. De la nada. Señor, tú puedes hacer cosas increíbles. Ayúdanos solamente a esperar, a confiar en tu palabra, a conocer lo que tú nos has dado, que conozcamos. Nos hemos descuidado, Señor. Ciertamente hemos dejado lo más importante de nuestra vida, tu Espíritu, el quien nos debía estar enseñando día y día a acercarnos a ti. Señor, te rogamos que tu gracia, tu misericordia nunca nos falte hasta cumplir estos días en la tierra y ser salvos según ha sido tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.